Bienvenidos a La Sobremesa, un espacio entre amigos en el que te abriremos la mente a través de nuestras experiencias y nuestras vivencias con Gladys Cruz, Gilberto Ochoa. y Vic. en el que te abriremos la mente. Pues sí, siempre es diferente. Sí, pero creo que ya no me está gustando eso de abrirle la mente a la gente. Es como, te imaginas así como... Así sí me suena como Hannibal, la neta. Hay que buscar otra palabra. Expandiremos tus horizontes. Expandiremos tus horizontes, eso también suena. Saldrás de la caja. Saldrás de la caja. Algo se nos ocurrirá. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? Bien. Se siente raro, ahora ya no tuvimos 2 capítulos con invitadas y luego otra vez a la base. ¿Cómo se siente? Más tranquilo. ¿Sí? ¿Te sientes más tranquilo en el episodio? Pues no siento el nerviosismo de la otra persona. Así. ¿Y tú? Pero se les extraña. Bien, no me molesta que haya gente Ni que no haya. Saludos a nuestras invitadas que nos están escuchando en este capítulo. De aquí al estrellato ya tienen contratos, ya. Televisa acaba de confirmar. Ya una de ellas va a conducir los próximos Viña del Mar. Gaby, ella que anduvo en Colombia y por esa zona la identificaron. Pues traemos un capítulo padre, la neta, que cuando lo estaba armando y buscando las etimologías y como la parte del saber que me gustaría abordar y que vamos a abordar en este capítulo, me emocioné mucho. Entonces, vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra como una herramienta a utilizar en el día a día y todos los matices que tiene alrededor, porque al ser algo tan común para algunos, común en el sentido de que pues, claramente estoy usando mis palabras ahorita, porque estoy hablando y estoy hablando con ustedes y ustedes también están usando sus palabras, se pierde un poco y un mucho la utilidad de esa herramienta, ni siquiera se puede considerar como herramienta para algunas personas, es como una acción o algo que se hace por la inercia, pero que tiene una importancia muy grande y que no siempre la vemos. Entonces, vamos a entrar como siempre en la parte etimológica de la palabra. Vamos a ver en qué mitos está y dónde ha estado representada, porque pues sí es algo que se menciona en diferentes historias, en diferentes mitos, ya sean religiosos, ya sean mágicos, en esto como de los hechizos que lo dices con palabras, y al final, pues las utilizamos en el día a día. Entonces, antes de entrar en tema, a ti no te voy a preguntar porque nos vas a decir que bien, pero ¿tú cómo te consideras en tu cumplimiento de palabra? Ayer vimos que mal. Ayer vimos que mal. No tengo comentarios al respecto. Es todo lo que puedo decir hoy. En cuanto a palabras, no hay. En cuanto a palabras, no hay palabras. Sin palabras. Sin palabras. Me pasa igual. Ayer nosotros decimos los lunes son las sesiones en donde nuestro grupo de Victorillo y pues Gil es el que dirige el grupo. Y el tema que surgió fue justo el cumplimiento de la palabra, todo el tema involucra la palabra. Yo creo que fue una pedrada para todos, incluso, o sea, los que estamos en Amanecer llegamos por diferentes razones, diferentes situaciones. Han podido escuchar un poco con las personas que han estado en los capítulos. Mucho relaciones, tal vez salud, tal vez algún sueño que se quiera lograr, sentirse de cierta forma. Siendo muy honestos, nadie llega diciendo, ay, es que me doy cuenta que no cumplo mi palabra. Porque, pues no es algo que estemos evaluando o considerando que tenga un impacto. Pero cuando estamos aprendiendo todo lo que aprendemos en Amanecer y la metodología y no sé si llamarle técnicas dentro de la metodología, las herramientas, pues la base de todo eso es que hablas, que dices, a qué te comprometes, y entonces es súper impactante, por lo menos para mí, el darme cuenta que
ni es algo que considero que yo llevo 5 años en Amanecer y la verdad es que todo el primer año o sea, sé que lo dijo Gil porque pues siempre lo enseña y siempre lo dice, pero la parte del primer año que yo estuve en Amanecer, no recuerdo así de, es que tengo que cumplir mi palabra en esto. Yo me enfoqué mucho en toda la parte teórica y del saber, de las herramientas que nos brindaste y a ese nivel me han ayudado mucho, pero apenas este año, del año pasado para no puedo decir que la cumplo al 100, pero por lo menos me doy cuenta cuando no la estoy cumpliendo y ya empiezo a sentir como ese de, ay, no la estoy cumpliendo, ya no lo estoy haciendo bien. Antes ni siquiera me daba cuenta si lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo, no era algo. Entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema. Aquí están padres estas etimologías, ¿eh? Échatelas con tu voz de locutor, cautívalos. Etimología de la palabra. Dícese de La palabra... Ponte una musiquita clásica de fondo de la edición. Pero Armando Hoyos. me gusta este inicio. La palabra palabra Ajá. viene del latín vulgar parabola, que significa comparación, semejanza. Parabola, es que digo parabola porque tiene como Tiene un acento, acentillo raro, sí. Ajá. A su vez viene del griego parabolé, que significa literalmente poner al lado, para al lado, volé, lanzar, poner, tirar. En griego se usaba para hablar de comparaciones, ejemplos o relatos figurados. Por eso en la Biblia aparecen las parábolas de Jesús, que son narraciones que ponen una historia sencilla al lado de una verdad profunda para explicarla. Con el tiempo, en el latín hispánico, parábola empezó a usarse como sinónimo de discurso o palabra. De ahí deriva directamente al castellano medieval, palabra. Ok, ahí pausa. Cuando leí, o sea, primero busqué tal cual la etimología y justo vi que era parábola. Entonces, sí, el primer foco, o como que la primera idea que vino a mi mente es como, pues claro, en la Biblia Jesús hablaba en parábolas. No sabía que venía de eso. O sea, en italiano es parole, que es como lo más cercano al latín, pero aún así no es parábola. Parole. Pero ya cuando vi parábola dije, pues en matemáticas hay una gráfica que son parábolas. Entonces, por eso fue que dije, de alguna forma tiene que estar conectado. Ojo, esta conexión, dándoles la referencia bibliográfica, yo sabía de la ecuación matemática de parábola, la escribí al ingeniero de confianza, mi papá, explícame explícame bien qué es la parábola, y esta definición que viene es... Fíjate que es muy interesante, porque en matemáticas la parábola es la curva generada por un punto que mantiene la misma distancia entre una recta fija, directriz, y un punto fijo, foco, es decir, de aquí a acá. Correcto. Y ahora, la siguiente que hice, puedo usar la inteligencia artificial y decirle cómo podemos relacionar la parábola matemática con el origen etimológico de la palabra, o sea, de la palabra palabra que significa parábola. Y entonces Charles GPT nos dijo que etimológicamente parabolé, que es comparación, correspondencia, la palabra geométrica representa justamente una relación constante, una comparación entre dos elementos, distancia al foco y distancia a la directriz. Por eso se bautizó así, porque es la figura que surge de esa comparación perfecta entre dos distancias, lo cual no entendí. O sea, es que yo cuando lo leí estaba así como, porque ya tengo mucho conocimiento de lo que hemos estado hablando en Amanecer, pero sé que ahorita estamos diciendo cosas muy al aire para mucha gente o como muy justo, difícil de entrelazar si no tienes que entrelazar. Entonces ahora sí, esta vez sí te lo voy a soltar todo a ti, yo solamente hice la investigación. Arregla esto. Es que yo la conclusión que voy a decir considero que es concluyente. No, considero que va a estar muy revuelta. Me llamó mucho la atención esto de comparación semejanza.
que parábola significa comparación, semejanza. Ujú. Entonces, en la Biblia justo te lo dicen, se dice que hablaba en parábolas Jesús porque está poniendo dos cosas, una al lado de la otra, que es de donde viene el griego, una historia o un relato al lado de algo que quiere explicar en la realidad y entonces lo está usando para equiparar. Eso es lo que entendí. Cuando ya metí la parte de la matemática y que justo es la curva generada por un punto que mantiene la misma distancia entre una recta y un punto, o sea, te está hablando de que tanto es igual para un lado del vértice de partida a donde va a un lado del diagrama. La parábola es así, es una sonrisa. Esa es el diagrama de la ecuación de la parábola, es así, hacia arriba. Sí. Entonces es la misma distancia del punto central hacia arriba de un lado y a la misma distancia del otro punto hacia el otro. Por eso es parábola, porque hay dos cosas, o sea, dos vectores, uno al lado del otro, que hacen como esta curvatura. Dos vectores. Dos vectores. Y entonces esa comparación me brincó muchísimo porque justo hemos hablado que cuando usamos la palabra es para ver es para ver las dos mentes mínimo que tenemos o las dos ideas o cualquier dos. Cuando lo hablamos, entonces podemos comparar cosas de lo que estamos pensando a lo que ya estamos diciendo. Si no lo hablas, solo se queda un punto en tu mente, pero cuando ya lo empiezas a hablar, ya tienes dos cosas que poner al lado. Pero ahí ya hice un brinco gigante, por eso te dije, mi conclusión no va a ser concluyente. A ver cómo brincas. Entonces, arreglado. Traigo mitos de dónde viene, pero antes quisiera que quedara muy bien esta base de etimológica, porque de ahí parte todo. Desde ahí es la importancia de la palabra. Sí. Pero ustedes se fueron por la parte de parábola. Ajá. Ajá, de parábola como El origen. Sí, pero del lado de metáfora. Ajá. Ajá. Bueno, que es toda esta parte que hablas de Jesús, usaba parábolas, etcétera, etcétera. Pero no tocas la otra parte que es fundamental en la palabra. Ajá. En esencia, ese parábola como dos historias, Ajá. una que es para simplificar la otra, ajá, ¿cuál es su estructura? Que hay dos historias. Sí. ¿Sí? En la definición matemática hay dos vectores. Hay dos puntos. Los vectores ya son reflejos. Okay. ¿Pero qué es? Es la misma distancia entre un eje central y un punto. ¿Sí? ¿El eje central cómo se llama? Foco. El punto fijo es foco y en la recta fija directriz. Entonces si yo me foco en una directriz, llego a un lugar. Una palabra. Eso es la palabra. ¿Con qué diriges tú? Foco. Con foco y dirección. Para que se dirija a algo. Que es lo que hemos estado viendo en los demás capítulos. Ajá. Tú no te puedes enfocar si no usas la palabra. Y según en que uses tu palabra, es en lo que te vas a enfocar. Correcto. Se cierra el capítulo. Gracias. Hasta luego. 5 minutos. Muy bien enfocado todo. Gracias a mi introducción. Perfecto. Ahora sí sigue con el resto de la historia. Ok, entonces estamos poniendo del origen de la palabra palabra, la importancia que tiene ya a nivel útil. La palabra es la que le va a dar directriz a mi foco, a mi punto foco. Con la palabra le doy directriz. Y entonces con mis palabras puedo ver qué directriz estoy siguiendo. Desde el origen. O sea, no es... A mí me gusta que esto quede claro porque es que considero que es algo que ahorita a algunos les va a hacer como... Puede ser que están diciendo algo interesante. Aunque no lo puedan comprender. Porque la verdad, cuando estaba pensando en el tema de este capítulo, sí les decía a los dos sé que va a ser un tema que no van a comprender al 100, no porque no se pueda, sino porque sí tiene que haber vivencia. O sea, yo llevo 5 años en esto, así 5 años seguidos y la verdad 5 años enfocada en que lo voy a seguir y voy a seguir la metodología y voy a aprender y es fecha que no al 100 me queda. O sea, apenas estoy medio
Dije que iba a hacer esto y no lo hice y veo un efecto, veo cómo cambió la directriz, pero eso me ha llevado 5 años y medio tocarlo, o sea, todavía no es algo de todo el tiempo, ni un estilo de vida que lleve, entonces traigo mitos, mitos y religiones, donde es obvio que ha estado en muchísimas etapas de la historia toda esta importancia que se le da a la palabra, y yo creo que por eso también de repente se vuelve un tema fantasioso o difícil de aterrizar en tu día a día, porque está como metido en muchas historias y puede quedar mágico. Entonces, la primera, por supuesto, que traigo es de la Biblia, que es donde la parte cristiana católica lo pueden corroborar en muchos pasajes. Una palabra tuya bastará para salvarte. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra no es solo sonido, sino la fuerza creada del universo. Todo surge porque se dice, que es lo que has comentado en muchas ocasiones de Y Dios dijo. y Dios dijo. O sea, lo vemos tanto así como, está en la Biblia, pero uno no considera que cuando uno dice, podría estar en posición de y Dios dijo. El logos traduce lo invisible en este mito o en este contexto de la Biblia o lo cristiano. El logos traduce lo invisible, la divinidad, en lo visible. La creación se pone al lado lo eterno y lo temporal, lo intangible y lo intangible. La palabra es ese puente que conecta dos planos que parecen imposibles de unir, lo divino y lo humano. En la tradición cristiana, la palabra es el inicio de todo, es lo que traduce lo inalcanzable en algo presente. Si lo pensamos en clave etimológica, es justamente parábola, poner al lado lo más grande y lo más simple, hacer estas comparaciones. Entonces, cuando lo lees en la Biblia o cuando te lo van enseñando, queda como intención, o bueno, a mí yo nunca lo leí como si fuera un puente, pero la intención es que sea ese puente y Dios dijo, entre lo que hace el humano y lo que hace un Dios, es decir, cosas. Y luego, bueno, hay que cumplirlas. Ya llegaremos a eso. El otro mito es un mito náhuatl, la palabra como flor y canto en la tradición náhuatl. Para los Tlamatinime, sabios nahuas, la verdad y el sentido de la vida solo podían expresarse a través de Inxochitl, Incuicatl. la flor y el canto. La palabra no era un dato ni un orden, era un arte, una creación estética que se acercaba a lo humano o lo divino. Flor y canto no son la verdad en sí, sino símbolos que se colocan al lado de la experiencia espiritual para poder transmitirla. Igual que una parábola bíblica, la poesía náhuatl no dice la verdad directamente, la sugiere poniéndola en paralelo con imágenes hermosas y concretas. Los sabios nahuas sabían que la palabra no es solo para comunicar, sino para crear belleza y sentido. No decían la verdad es esto, sino que la ponían al lado de imágenes, flores, cantos, metáforas. La palabra se vuelve así una forma de acompañar lo incomprensible. Entonces, de ese puente que se crea como la divinidad, en este mito me gusta porque ya la palabra ayuda a ver esta parte como metáfora, como claramente mi mente lo hila como a la parte imaginaria. La palabra es lo que hace que esas cosas incomprensibles vayan teniendo cierta imagen o ciertas sensaciones, o que puedas ir describiendo algo que aparentemente sea muy incomprendible o intangible. Y por último, el hinduismo. En los Vedas, Om es el sonido primordial del que surge el universo. No es una palabra cualquiera, sino la vibración que conecta todas las demás palabras y sonidos. Om es la forma de poner al lado lo humano con lo universal. Al pronunciarlo, uno se sintoniza con la vibración cósmica. Y ahí ya como que se fue un poquito a la parte que no entiendo muy bien. Es el puente sonoro entre lo que pensamos y lo que es.
Igual que en matemáticas, la parábola equilibra dos distancias. El mantra equilibra dos dimensiones, la interior y la exterior. En la India, la palabra no es solo sonido, es vibración. El Om se pronuncia para alinearse con lo universal, para poner al lado lo pequeño y lo infinito. La palabra aparece como puente entre dos realidades. Los tres mitos muestran lo mismo que la raíz de la palabra. La palabra no es objeto en sí, sino lo que pone al lado de otra cosa para hacerlo accesible. En el cristianismo va del divino al mundo creado, en el náhuatl de la experiencia espiritual a la metáfora poética, y en el hinduismo del universo infinito a la vibración personal. Entonces, Amén. amén. O sea, como que está, creo que cuando la intentan empezar a estudiar como algo serio, se queda muy en la metáfora o se queda muy en la parte divina, güey. Es algo mágico de cuando usas tu palabra para algo importante. Ahorita en el día a día se tiende a vas a decretar o vas a manifestar o vas a soltar tu oración al universo y tu petición y Manifiesta. Entonces, considero que todo eso surge porque pues está ahí, pero está metido en algo tan mítico que no lo logramos ver práctico en el día a día y entonces lo pensamos como, ya dije mi oración del día, cualquier oración que estén pensando, de cualquier religión o de cualquier culto al que se adscriban cada uno, se dice en la mañana, se medita, se hace el om, se dice o sea, lo intentamos hacer en nuestro día a día y lo buscamos como esta pues forma de darle alguna dirección, pero creo que se pierde y que solo es por vivencia, que es la palabra que estoy diciendo todos los días y todo el tiempo. Y justo la definición etimológica de que es poner dos cosas, que la palabra va a conectar algo que va a hacer que yo pueda ver dos cosas, es lo que se pierde en la práctica. Ahora sí, arreglalo. Oremos. Oremos. Entonces, Primero no hay que perdernos en todas las historias, sino se vuelve cada una de las que mencionaste es toda una vida de estudio, toda una vida de comprensión que muchas veces genera muchos extravíos porque se vuelve muy metafórico. Sí. Se vuelve muy parabólico. Sí. Es parte de la naturaleza estudiar la palabra. Vas a tender a seguir la palabra en la parábola. Sí. Y te vas a perder. Eso, en términos simples, ¿qué es? Le vas a dar muchas vueltas. Si pierdes el punto central, le vas a dar muchas vueltas. El punto central que nosotros buscamos normalmente, o al menos yo busco normalmente, es que sea práctico. Que lo logre aterrizar en la realidad y me sirva para modificar mi realidad. Si no, no me sirve. Por muy filosófico que sea, por muy bonito que sea la filosofía, no me sirve si no lo logro aterrizar en algo práctico. Entonces ese es el principio a seguir. Eso no significa que esté mal la parte parabólica, tiene otras funciones. Sí. ¿Sí? Y mucho de explicarlo así, ese es el gran reto, si ponemos el contexto de los que hicieron estos mitos estaban intentando explicar algo que para ellos era muy concreto, pero para los demás no. Correcto. Entonces lo hacían con dibujitos, lo hacían con imágenes mucho más simples, las que pasan son esas imágenes. Entonces a veces se pierde la esencia. Entonces, por ejemplo, el del OM. Montón de estudios, montón de cosas sobre el OM hacia la vibración. Y eso no significa que no sea cierto todo lo que vaya para allá, pero eso difícilmente se vuelve algo práctico en la comprensión de dentro del OM está todo el universo. Eso es parte de lo que se dice. Otra vertiente del OM es AUM. Son tres letras. A-U-M. ¿Sí? Según la línea que veas, lo vas a encontrar como O-M, H-O-M, o A-U-M. ¿Sí? Okay. Entonces empieza a buscarlo por ahí. ¿Qué querrán decir con eso? Una parte es todo esto de la vibración, que sí genera una frecuencia vibratoria en tu cuerpo, etcétera, etcétera. Sí, no hay duda. ¿Pero a qué se refieren con que todo el universo está ahí? Si nos vamos por la metáfora, todo es vibración.
¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. ¿Cómo lo aterrizo en la verdad? ¿Quién sabe? En la práctica. Sí, lo más que podría Ahora, decirte es a la parte cuántica. Todo está eso lo empieza a tocar, Ajá. Pero no lo ves, o sea, al final yo no sé cómo está vibrando esta mesa en este momento. Pero además, en la época donde definen estas enseñanzas, no había física cuántica, sí. Que hoy hace que lo entendamos un poquito más. Pero entonces querían referirse a otra cosa. ¿Sí? Ahí es donde le suponemos, sí, porque todo es vibración. Pero no estaban hablando de átomos ni nada por el estilo, estaban hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el sonido más abierto que puedes hacer con tu boca? ¿Y el sonido más cerrado? ¿Más cerrado? ¿Más cerrado? Sí, entonces, todo el universo está entre A. Eso significa, todo el universo está entre todos los sonidos que puedes hacer en tu boca. O sea, todo el universo está en tu palabra. Ajá. Sí, queda claro. Sí, ponen el enfoque de tu palabra es muy importante. Con la definición que tenemos matemática se vuelve muy útil. Sí. Porque independientemente de que sea curvo o sea recto, genera un vector. Sí. Como bien decías, un vector. ¿Qué es un vector? Ay, ¿qué eres? Una flechita con dirección. Una flechita con dirección, una línea que tiene una dirección dada, pero te está advirtiendo en la parte de la parábola. Son dos. Tu palabra genera dos direcciones a la vez. ¿Cuál vas a seguir? ¿Las genera y no las une la palabra? La palabra es el punto ancla que va a unir dos direcciones. Ok. Que eso es pensándolo, por ejemplo, veo que estás viendo las curvitas. Sí. Pero vamos a pensarla de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. La palabra está en medio y une dos puntos. Eso sería ver toda la curva hacia arriba. Uno positivo y uno negativo, porque supone que el eje de foco está en 0. Y de ahí uno va con valores negativos y otro va con valores positivos. Sí. ¿Sí? Esa es la idea. Okay. Ajá. Pero ahora, si lo pensamos desde los mitos, la palabra une dos puntos. Uno tangible y uno intangible. Sí. Uno tangible y uno abstracto. Uno divino, uno humano. Un humano y un divino. Sí. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, empieza a tener un factor común. Sí. Sirve para unir. Sí. Algo hace que une cosas. Esas cosas tienen dos características para que las puedas diferenciar. Uno es sutil y uno es denso. Entonces, la palabra, su función es unir cosas sutiles con densas. Ok. ¿Sí? Y ahí, de toda esta información, lo podemos resumir así. Sirve para unir cosas sutiles con densas. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Algo sutil que no hay duda que existe en ti. Tu mente, tus pensamientos. No hay duda que piensas, aunque no se puede corroborar que piensas. ¿Sí? Pero no hay duda de que hay un proceso en tu mente más allá de lo que sucede neuronalmente. Cuando dices que no se puede corroborar, cuando te hacen un encefalograma, ¿se llama? Es un electroencefalograma. A ver, otra vez. Electroencefalograma. Ajá. ¿Qué está midiendo el electroencefalograma? La electricidad de tu cerebro. De tu cerebro. Eso supones que es un pensamiento. Okay. Sí, queda claro. Pero no porque le conectes a alguien dos cables en la cabeza, está pensando, sí, pero sí corre de corriente eléctrica. Sí, queda claro. Sí. Eso significa que esa es la representación física de algo que quién sabe dónde sucede. Sí. No podemos decir, mira, ahí va un pensamiento. Sí, ves que finalmente es un término abstracto, nunca lo vas a encontrar en la realidad. Así como las emociones puedes decir que son una reacción bioquímica, no hay duda, pero no toda reacción bioquímica vas a hacerle equivalente a una emoción. ¿Sí? No puedes decir que porque haces una reacción entre dos químicos, dos elementos químicos, estás sintiendo algo. No lo puedes traducir así. Y no lo puedes comprobar. O sea, podrías decirlo, traducirlo lo que quieras, pero no lo puedes comprobar. Por lo tanto, la emoción y la mente, o sea, la emoción y los pensamientos, no son tangibles, pero no hay duda de que los tienes. ¿Por qué? Porque los sientes. Porque ahí están. Porque los hablas. Pues sí. No hay duda que estás enojada conmigo porque me dices estoy enojada. Sí, queda claro.
Sí. Antes de eso yo puedo dudarlo y yo puedo ni siquiera darme cuenta que estás. Pero la palabra conecta algo sutil con algo denso. Esa es su función y eso ya es una función muy cercana. Sí. ¿Sí? Conecta tu mente con tu cuerpo. Sí. ¿Sí? Que eso, el ejemplo que dábamos hace rato en la sesión. Ujú. El aprendizaje de los niños, ¿cómo se hace? Ajá. Agarrar y levanta manita izquierda, levanta manita izquierda. ¿Por qué no solo le levantas la mano y ya? No lo aprende. No lo aprende, tienes que decírselo. Hasta que él lo logra decir, entonces lo conecta en su cerebro. Ajá. ¿Por qué? La palabra conecta hemisferio derecho con hemisferio izquierdo del cerebro. Sigue cumpliendo la misma función. Sí. Tan es así que hay cosas que puedes imaginar, pero no puedes hablar. Hay cosas que puedes imaginar, pero no puedes hablar. Como que No lo tengo claro, pero está aquí. lo tengo en la punta bueno. de la lengua. Lo tengo, bueno, no sé, tú. Así dice la frase. yo no dije algo. Sí, es claro. Ajá. Tengo clara la imagen, pero no te lo puedo decir. Lo puedo imaginar, pero no lo puedo hablar. ¿Eso qué significa? Que no está conectado con la realidad todavía. Eso se vuelve muy importante. Y si no está conectado, es necesario conectarlo. Si no, no es un... ¿Pensamiento? No, el pensamiento ahí está. No es un vector. Ah. Porque con la palabra genero vectores. Si yo no puedo hablar lo que pienso, no le puedo dar una dirección en la realidad. Sí, eso se ve tan fácil como una dirección, una instrucción. Pásame Ese que está abajo del o otro. sea, no puedo dar la instrucción, no puedo No dar la puedo. dirección, no puedo, o sea, me pueden intentar, que es lo malo que sí sucede, me intentan adivinar, me empiezan a pasar un buen de cosas, sí era pero al final no lo dije. Y entonces cuando llegue alguien que no entienda mis señas o no tenga paz o lo que sea, Ves si está aquí. no voy a poder dar esa dirección o esa instrucción. Exactamente. Ahora, eso es la parte cruda de qué es la palabra. Por eso de ahí se hace una equivalencia con el logos. Ok. ¿Sí? Que el logos es donde ves que es ley. Ujú. No es cualquier palabra. Ajá. Ajá. ¿El logos qué es? El Una uso. palabra que... La hace ley. ¿Qué es que se haga ley? Que Que tiene se cumple, que tiene efectos en la realidad. Tu palabra tiene que llegar a ser logos. ¿Sí? Queda clara la diferencia. No toda palabra es logos. ¿Sí? Puedo hacer que mi palabra sea logos, ley, luz, tratado. Ajá. Pues eso lo puedes traducir como una dirección, como un vector. Sí, queda claro esto. Ajá. Entonces la palabra se vuelve importantísima para darle dirección a la realidad. Sí. Y con eso empezamos a fantasear otra vez. Sí. Porque ¿Por es donde qué? te sale lo de manifiesto. Manifiesto y decreto que yo tal. Está bien que lo nombres, ahora hazlo. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo conectas tu palabra con esa persona que le estás dando una orden? No esa. Yo dije, ¿cuál? ¿Sí? Yo decreto que voy a tener 10 clientes. ¿Cómo conectas tu palabra con esos 10 clientes? ¿Ves que ahí es donde se fantasea? Sí. Ya no hay una conexión. Por lo menos te hubieran escuchado los 10 clientes. Sí. O algo. Podrías decir, ok, yo con mi palabra los atraigo. El universo me escucha. El universo no le importa si vendes o no vendes. Ahí es donde empezamos a fantasear. Entonces, yo tengo que conectar con algo con mi palabra para que toque la realidad. Sí. ¿Con qué? Acciones. Con mis acciones. Tu palabra es ley para tus acciones, no para alguien más. Sí. ¿Sí? Ahí es donde empieza que tiene que generarse una congruencia entre lo que hablas, que viene desde lo que piensas. Su primer aterrizaje es de lo que pienso, lo logro hablar. ¿Sí? Eso lleva un ratito, parece que es muy fácil, pero lleva un ratito. Lograr hablar justamente lo que quieres, que no se haga un vector en contra. ¿Sí? Hoy voy a buscar trabajo, ese dicho de José Luis, o ejemplo de José Luis. Vector, buscar. ¿Y tú por qué supones que buscar es encontrar? Sí, queda claro. Entonces podrías dar un pasito. Hoy voy a encontrar trabajo. ¿Sí? Eso
si te das cuenta, en el cuerpo genera direcciones diferentes. Ujú. ¿Por qué? Porque buscar con que yo me asome, mira, ya busqué. Y no hay. Me asomé en la ventana y no había trabajos, pero sí busqué. Sí. Encontrarme va a exigir una serie de acciones Ujú. para cumplir esa dirección. Sí. Ahí es donde puedes ver muy puntualmente que es muy diferente aterrizar tu palabra a la realidad. Sí. ¿Sí? Y de ahí empezarás a generar un montón de efectos en el entorno. Ajá, pero en donde tiene que ser muy puntual es tu palabra contigo. Ahora, ¿puedo solo pensarlo? No. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo logres articular el lenguaje con tu boca, con tu lengua, conecta los hemisferios de tu cerebro. Sí. Solo pensarlo no lo conecta. Se mantiene en un solo hemisferio. Sí. ¿Sí? Por eso es importantísimo lograr hablar las cosas. Sí, porque en la mente todo es perfecto, ¿no? Sí. Ahí todo está bien. Ahí puedes, Ahí decir, todo está bien. ahí puedes decir parangaricotrimícuaro sin ningún problema. Ok. Entonces, no puedo decir esa palabra. Ahorita que lo dijiste, mi cerebro Lo sabía. la intentó repetir en la mente y ni en la mente pudo. Para, para, ¿para qué? Sigamos. Ok. Entonces, la importancia de la palabra, estamos viendo que tiene que ver con conectar dos cosas y en nuestro día a día conecta nuestros pensamientos con nuestro cuerpo. Lo ideal es que haga la conexión completa y que conecte pensamiento, cuerpo y que el cuerpo sean acciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podrías explicarles a las personas que ya están muy interesadas en este momento del capítulo? Ya se dieron cuenta que la palabra es muy interesante y muy importante para mover la realidad. Yo creo, me atrevería a decir el statement de que la gente que nos está escuchando son mujeres alrededor de 35 a 60 años. Porque eso dicen los datos estadísticos del capítulo. También hay hombres por ahí escuchándonos. Pero mínimo llevan 30 años de su vida que tal vez nunca han considerado lo de su palabra. La gente que está en Amanecer y que ya nos está escuchando seguramente son expertos de este capítulo, pero hay una gran cantidad de personas que no están en Toda Amanecer. esa parábola para. ¿Cómo haces que en esos, o sea, llevas 30 años mínimo en los que no habías considerado tu palabra y estás allí? Y pues sí, no te salen las cosas tal vez como quieres o lo que sea, pero Ven cómo es muy fácil que la mente arme unas cosas bien raras para mantener una parábola. ¿Cuál es la pregunta? ¿cómo haces que importe? ¿O cómo haces que empiece a importar si 30 años no te ha importado? Dándote cuenta cómo afecta. Que la parábola sería el resultado de la realidad, ¿no? La curvita. Una parte. Ajá. O sea, es que depende cómo la acomodes. Pero finalmente la realidad es el punto final. El punto. ¿Dónde está la palabra? Pues es que si no ven la gráfica es un poquito difícil. Pero la gráfica es, la palabra es un punto en medio. Ajá. Y sale una línea hacia un lado, curva, una línea curva hacia el otro. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? Todas las líneas. Cualquiera de los dos finales. Un final es que te vaya bien, otro final es que te vaya mal. Ajá. El punto de donde inicia es de la palabra. Ajá. Por eso no es que la palabra sea un inicio de la línea. Ok. La palabra determina hacia cuál de las dos direcciones vas a ir. Obvio, si yo escucho mi palabra, puedo ver el resultado final antes de gastar recursos en ese resultado final. Eso es lo que lleva rato que comprendamos. Sí, ¿por qué? Porque no escuchamos nuestras palabras, porque estamos educados para imaginar las palabras, no para escucharlas. Por eso te dicen, pásame el deste, y tú te imaginas un deste. Sí, lo empiezas a Y comprender. dices, es clarísimo lo que está diciendo, quiere el vaso. ¿Por No qué? dijo vaso. No dijo vaso, dijo deste, pero tú juras que un deste es un vaso. ¿Por qué? Por la imagen de estirar la mano hacia el vaso.
Ah, como digo, pásame el de ese. Y como estiro la mano, lo completa, la imaginación de la otra persona que me está escuchando lo completa con las imágenes, no escucha. Ok. Por eso, por señas nos podemos comunicar. Sí, Y que es lo que nos- pasa cuando hablas diferentes idiomas, que de alguna forma haces como... Así con señas se van comunicando. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Que es el primer puntito, que mi palabra afecta a la realidad. Aprende a escucharte literalmente, no figurativamente. ¿Qué es? ¿Qué estoy diciendo textualmente? ¿Sí? Eso que estás diciendo textualmente es el vector que va siguiendo, aunque lo que digas suene incongruente. Ujú. Ajá. ¿Cómo te sientes hoy? Bien mal. Sí, si te das cuenta que eso da una dirección. Y estoy Sí. seguro que la gente no lo Ajá. alcanzó a entender. No, me siento bien Mal. sintiéndome mal. Si es claro como eso es un vector. Eso que te dice, inicio del día me voy a sentir bien, para que en la tarde me sienta muy Mal. cansado, mal, con problemas, y le estoy dando una instrucción a mi cuerpo para que actúe así. Ya déjate del entorno, todas esas partes que serán más difíciles de comprobar. A tu cuerpo. Y por eso, quién sabe, mediodía va bien, después te tropiezas en la calle y de ahí mediodía va mal. No, o sea, no necesitas que alguien te meta el pie, tú solito. Porque tú estás poniendo una instrucción que por imaginarte, ajá, por no escuchar, no te das cuenta de la instrucción que estás poniendo. Sí, Sí queda clara esta idea. sí. Ajá. Ahora, voy a hacer un ejemplo grotesquísimo, horrible, pero que es muy común y por eso se vuelve muy importante. Ajá. Cualquier cosa que tú quieras hacer, primero Dios. Ujú. Nos vemos mañana. Primero Dios. Dios mediante. ¿Sí? No es lo mismo. Primero Dios. ¿Sí? Va a cambiar a que es lo mismo. Ajá, estoy haciendo un ejemplo muy puntual. Ajá. ¿Eso qué significa? Que, ¿Cómo cual- lo puedo traducir en vector? ¿Qué va a pasar mañana? que cualquier cosa va a ser más importante que No, primero. primero alguien más que yo. No, primero Dios. ¿Te voy a ver mañana, sí o no? Primero Dios. No dijiste nada que ver con Ajá. eso. Nos vemos mañana, primero Dios. ¿Te voy a ver mañana o no? Pues No. no sé. Ah, claro que sí. Primero Dios. ¿Quién te Pero- va a ver primero? Dios. Dios. Ah, cuando veas a Dios me vuelves a ver. Ok. Si logran escucharlo. Ajá. Ah, ya, sí, ya. Primero Dios vamos a suponerlo, vamos a entrar al cuarto, primero Dios. El día que Dios entre al cuarto, entonces yo entro. Antes de eso nunca entro. Sí. ¿Sí queda claro esto? La palabra textual dice que primero yo tengo que ver a Dios haciendo eso y después yo lo haré. Sí. Ujú. ¿Eso qué hace? Que nunca lo hagas tú. Sí. ¿Por qué? Porque estás esperando a que Dios lo haga. Y es el argumento perfecto. ¿Y cómo se traduce eso? Llegué No me tarde. dan ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque este vector que arma tu palabra, ¿tú cómo lo ubicas en tu día a día? Con tu ánimo, tus emociones. Entonces, no me dieron ganas de verlo hoy. No entiendo por qué, no entiendo si me cae tan bien la persona, ¿por qué no tengo ganas de verlo? Ah, porque mi instrucción Es que hacia primero mi cuerpo fue que primero Dios. Y como yo no vi que Dios lo viera, entonces yo no tengo ganas de verlo. Sí. ¿Sí queda claro cómo se hila? Esto nada tiene que ver con si Dios existe, Dios no existe. Es lo que estoy diciendo textualmente. Sí queda claro que es Ujú. otra cosa. Textualmente le da una instrucción a mi cuerpo de cómo sentirse ante la situación. Y sería válido también, ok, esta es la lectura más profunda. Pero si tú, ay, nos vemos mañana a las 10 y yo te digo primero Dios, ya ni siquiera respondí a lo que me estás diciendo, o sea, Yo me imagino que me está diciendo que sí. ajá, pero ni me dijo si a las 10, si nos vemos, no nos vemos. O, Fue como si nos vemos mañana a las 10, Ajá. vainilla. Sí. O sea, eso vino a mi mente como me estás respondiendo. Me estás respondiendo con otra cosa. Ajá. Algo que ya es más común para aterrizarlo, porque ese ejemplo de primero Dios para que lo piensen en toda su vida. Para que vengan corriendo a patearme o a preguntar, cualquiera de las dos. Ajá. Pero venga. Pero vengan. ¿Sí? Te responden, ajá. Y tú supones que ajá es sí.
Ajá. Ok, Ok. ok, ok, ok. Ah, y el otro imagina que ese ok, si todo perfecto, todo está armado. Si te das cuenta que cuando lo empiezas a ubicar textualmente, antes no nos matamos, antes de tiempo. Sí. Todo es en base a mucha metáfora, Sí. pero no sé hacia dónde está yendo, hacia cuál de las dos direcciones está yendo. Por eso tengo que aprender a ser muy puntual, que esa es una forma como voy a ordenar mi realidad. Cuando lo intentes hacer, te vas a dar cuenta ¿Cómo no? cómo no está armado en tu mente que lo hagas. Que lo que piensas lo logres decir con palabras que van en la dirección que quieres, no con metáforas. Sí, queda clara esta idea. Ajá. Ejemplos de esos habituales. Tengo problemas de dinero. ¿Eso qué hace? Un vector a que el dinero... Es un Un problema. problema. ¿Y cuál es la solución? Porque yo quiero solucionar las No cosas. tener dinero. Tengo problemas de salud. No tener salud. Tengo problemas de pareja. No tener pareja. No. Sí, te das cuenta que ya cuando lo empiezas a ver así, pues por eso llego y si accidentalmente golpeé a la pareja. Ay, me caí y le pegué. Ajá. ¿Por qué? Porque quiero arreglar lo que yo di como instrucción que es un problema. Ya, se acabó el capítulo, ya se choquearon bastante. Ajá. Ahora, eso solo es para ver a qué dirección estoy poniendo. Sí. Otra cosa es poner, si se puede, yo una dirección. Si fuera Primero Dios. No, pues Dios, a ver qué Dios dice. Si Dios quiere. Ahora, aquí es donde empieza lo complicado. Dios quiere. Ajá. La palabra, como bien decían en sus explicaciones bien estructuradas, ajá. Sí, no es sarcasmo, son bien estructuradas. Nada más se tiene que comprender. Son el puente entre dos cosas. Entonces lo que tengo que arreglar son las dos cosas, no el puente. Ah, claro, porque sí o sí va a ser un puente. O sea, La no es- palabra refleja como puente lo que pasa en mi mente. Por lo tanto, cambiar las palabras no cambia las cosas. Ya entendí. Las palabras reflejan cómo piensas. Y ese proceso en la mente, eso va más allá de prohibido decir esta palabra, prohibido decir la otra. Si haces eso de prohibirte palabras, lo único que pasa es que ya no ves tu mente. Sí. Se vuelve más complicado verla. Ahora, otra vía que toman, ¿cuál es? Entonces ya no hablo. No te preocupes, hay una versión muy sutil de la palabra que esa no puedes detener. Respirar. Cada que respiras estás hablando. ¿Por qué? Porque el principio de la palabra, el principio del OM, es una vibración. Cada que respiras, vibra tu cuerpo y eso va pasando la información de tu mente a tu físico. Entonces, mejor hablar para que por lo menos te des cuenta la información que pasa. Sí. O sea, la solución nunca es no hablar. Sí. Nunca es prohibirse decir cosas. Ese es el puente o el reflejo de qué pasa en mi mente. Y ahí es donde me tengo que meter a trabajar en mi mente. Ajá. Y trabajar es metafórico porque no se puede trabajar en la mente. Ajá. ¿Te imaginas unos monitos aquí Me adentro? imagino Con... Homero ¿Sí? Simpson. Ajá. Homero Simpson trabajando en la mente. Sí. No, puedo comprender qué pasa en mi mente. Sí. Que ahí ese es otro tema, pero para no dejarlo al aire, tengo que darle validez al primer pensamiento que generó la palabra, ajá, para entonces agregarle una nueva instrucción. Si no, no entra en la mente. Eso es todo un tema, pero para que no quede tan al aire. Que por eso es recomendable decirlo primero, o sea, no maquillar lo que venga a tu mente por no hablar mal, sino decirlo primero que venga a tu Primero mente me tengo que dar cuenta de lo que está ahí. y ya dices, pues ya la regué en esto ya para poderle dar dirección, ¿no? Y saber por qué si vas a cambiar una palabra, hacia dónde quieres que cambie esa palabra. De hecho, afortunadamente te da la mitad de la dirección. ¿Por qué? Porque las palabras que digo accidentalmente de yo no quería decirte esto, yo no quería decir que la pareja es un problema. Si yo no quería, pero lo dije, ya me está mostrando el vector negativo. Sí, ya me está Me está mostrando el lado negativo. Tengo que usar los mismos elementos, pero hacia el lado positivo. Entonces se vuelve muy útil porque ya estoy viendo el reflejo. No le tengo que inventar cosas nuevas. Que era lo que veíamos en uno de los mitos. Es una forma de ver lo que está dentro. En el de los náhuatl, que lo usan mucho como poesía, es justo
me está mostrando algo que está intangible. Con la palabra puedo ver esas cosas intangibles. Entonces, una parte es, o sea, para poder iniciar a utilizar la palabra como herramienta, es empezar a escuchar, iniciar a escuchar lo que estás diciendo textualmente. Sí, no te compres que tú eres el que habla. Okay. Ajá. No te compres que tú eres el que habla, no lo creas. Escúchate para... Esto es también una metáfora. Escúchate para ver, ¿sí? Si el que habló eres tú. Ya. ¿Cómo sé que fui yo? Dije tal cual lo que quería. Dije textualmente lo que quería. Si no logré decir textualmente lo que quería, no soy yo el que está hablando. Es algo automático en mí que está hablando. Ok. Si yo no reconozco eso, ¿cómo puedo darle respuesta? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo lo cambio? Si yo creo que ya soy yo el que está hablando. Ese es el clásico. Yo quería decir. No lo dije. Ese es el primer punto de partida. Ahí se abre todo un mundo. Solo con observar eso se abre un mundo. Sí, que también ahí entraría algo que no sé si es llevarlo cada quien a su exigencia, pero sería la exigencia que tendríamos que exigirnos. Cuando se exige, que se exijan en la En exigencia. eso de yo quería decir otra cosa o ¿qué estoy diciendo? Yo digo, voy a estar a tal hora en tal lugar y no llegué a tal hora en tal lugar, la que lo dijo no fui yo, o la que llegó no fui yo, o sea, ahí algo pasó que... Empieza en la aplicación, en la realidad, ¿sí? ¿Y por qué tiene que suceder lo que yo quería que sucediera en el lugar? Si el que llegó no fui yo. Yo no fui el que siguió. Yo dije, llego a las 10. No llegué a la hora que dije. Ahora, ¿por qué mi palabra sería ley? Si lo que muestro en la realidad es que no es ley. O yo me levanto a las 5, o yo como lechuga, cualquier cosa que yo diga que voy a hacer y no la hago, entonces ya algo ahí me demuestra, algo está uniendo, la palabra me está demostrando que algo está ahí, dos cosas. Algo en mí está dirigiendo mi vida y no soy yo. ¿Sí? Tip, ese algo en ti. Bebé tips. ¿Sí, ya vi que les gustaron? Ajá. Si lo que surge o lo que tengo en mi realidad no es lo que yo quiero, es que algo está dirigiendo mi realidad, no yo. Investígale qué es ese algo. ¿Sí? Si logro ver qué es ese algo, ya lo puedo detener y dirigir yo. Si no lo logro ver, voy a creer que soy yo. Y peor aún, voy a creer que así es la vida. Sí, que ya no hay otra cosa que Así hacer. está escrito. Ajá. Dios dijo. Dios dijo. Ok, pues confío que allá afuera de este cuarto, la gente que nos está escuchando, alguno a más de uno le prendió el foquito y dijo, algo resuena. Yo sé que van a quedar muchas dudas, yo sé que una gran parte fue confusa. Confusia. Considero también que lo explicaste de la forma más aterrizada posible. Si tienen dudas, si quieren venir a resolverlas, o como dijo Gil, a decir todo eso que dijiste no es cierto, todos los miércoles de 7 a 8:30 p.m. hay sesiones abiertas donde pues el foco de Amanecer es justo que inicies a utilizar tu palabra, que la escuches, que la observes, Que la sientas. que la sientas, para que veas cómo ya está afectando tu realidad y que hagas ese cambio. Es un proceso, sí, pero que aquí lo puedes ir viviendo de la forma más práctica y útil, que no se quede solo en metáforas. Y el 20 de septiembre, el sábado 20 de septiembre, de 10:30 a 2:30 p.m., es el seminario temático de utilizar la energía de la situación a mi favor. Y pues para poder utilizar algo, como ya lo explicaste, hay que hacer conexiones neuronales, hay que hablar. Entonces, ese seminario también va a estar muy bueno y va a estar muy enfocado en con lo que estamos diciendo, cómo estamos moviendo la energía de las situaciones. Entonces, pues disfruten mucho su semana, pongan atención a lo que están diciendo, a lo que se comprometieron, a lo que no dijeron, y confío que todas esas dudas las puedan venir a traer a los grupos abiertos y las aclaramos con gusto. Bueno, yo no.
Primero Dios. Primero sí. No, no es cierto. No es cierto, no No es es cierto. cierto. Disfruten su semana. Nos vemos. Muchas Bye, bye. gracias. Bye.